Pero ya aquí en la mesa del diario, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, asesor además del presidente Alberto Fernández, bienvenido. Leandro, bueno, estabas escuchando lo que hablábamos, en nuestra opinión, y esto lo hemos hablado con Iván la semana pasada también, el primer gran frente del presidente de la Nación, no sabemos si buscado o no, pero se sale de esta, digo, ¿lo beneficia en un punto teniendo en cuenta lo que decía Iván? Sí, yo no lo veo como un gran conflicto, ¿no? Porque el gran conflicto es cuando el reclamo de un sector de alguna manera filtra hacia el resto de la sociedad. Y yo creo que acá hay un divorcio entre un sector de las patronales agropecuarias, el campo y la sociedad. Porque a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, la mesa de enlace arrastró un conjunto de sectores sociales hacia una protesta solamente para manifestar una oposición hacia el gobierno kirchnerista. Acá lo que está ocurriendo es que, frente al intento de generar un nicho político, que es un paro de esta naturaleza, en la práctica se quiebra la mesa de enlace, se quiebra la unidad y no prende el resto de la sociedad. Es más, creo que cae mal a la sociedad. Escuchar a productores que ganen mucho dinero decir que no están dispuestos a pagar el 3% para ayudar a su propio sector, para evitar que quiebren otros productores agropecuarios, me parece que a cualquier persona, independientemente de la ideología que tenga, le cae mal. En estos días, ¿sabés si hubo diálogo directo entre la mesa de enlace? Permanente. El gobierno tiene vocación de diálogo, pero además hay una cosa que es más interesante, que es analizar los artículos de los principales diarios los últimos días, porque la verdad es que se venía siguiendo con la crónica periodística las reuniones que había entre la mesa de enlace y el gobierno, y hasta el diario Clarín y La Nación decían que había buena predisposición, que no había conflicto. Como decía recién Iván, hubo un cambio de 180 grados en 24 horas. Esto es evidente que es así. No, pienso en que uno sabe cómo empieza pero no cómo terminan este tipo de conflictos, es decir, motorizado y financiado, ¿por qué no? Porque también se necesitan recursos para este tipo de cosas. Situaciones pequeñas de focos pero de grandes conflictos. Por ejemplo, hoy vimos a productores civiles, revisando las cargas de camiones de gente que estaba trabajando. Eso se puede tolerar un tiempo, no puede ser permanente. Hay un riesgo ahí y un límite fino entre no confrontar y no hacer que se victimice ese pequeño sector, porque es lo que en teoría está buscando, y a su vez, si se corre el estado del conflicto, generar algunos, vale la redundancia, conflictos de orden civil, microconflictos de orden civil. Riesgo hay por dos motivos. Primero es la vulnerabilidad de la estructura económica de la Argentina y el segundo motivo es la precariedad de la estructura social. Son consecuencias heredadas de un gobierno que destruyó los lazos sociales. Entonces sí, obviamente, cualquier cosa puede pasar. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que el gobierno no tiene predisposición de pelea. Y me parece que se da cuenta la sociedad que esto es así. ¿Y por qué no tenemos predisposición de pelea? Primero, porque no es nuestra intención. Y segundo, porque estamos reconociendo cuál es el grado de fragilidad de la estructura socioeconómica. Y esto creo que es lo importante, y creo que la sociedad, nos haya votado nosotros o no nos haya votado, se da cuenta que hay un montón de cosas, de restricciones y de limitaciones que tiene que enfrentar el gobierno argentino, y se da cuenta que el campo o las patronales agropecuarias de un sector del campo no están ayudando. Entonces, Iván, ¿se puede actuar de manera irresponsable? No, hay que tener mucho cuidado, hay que mirar Chile, hay que mirar Bolivia, hay que mirar la región. La democracia como sistema electoral está garantizada, pero como régimen político en términos más profundos está en crisis en América Latina. La gente está bastante cansada de los privilegios y de las presiones corporativas y facciosas, porque cuando a vos te va mal y sentís que hay un grupo que le va bien, que encima quiere que le vaya mejor, desentendiéndose de lo que le pasa al resto, sean políticos, sean jueces, sean productores agropecuarios, eso genera violencia. Entonces, lo que puede terminar ocurriendo, a diferencia de lo que pasó en el 2008, que la crisis de la 125 fue como un significante vacío que articuló un montón de cadenas equivalenciales, o sea, mucha gente que nunca en su vida había visto un poroto de soja fue al Monumento a los Españoles a defender al campo porque era una forma de criticar al gobierno kirchnerista, podría darse el caso contrario, que es que mucha gente que a priori puede tener simpatías parecidas a los de las patronales agropecuarias, por ver una actitud tan mezquina y tan fuera de tiempo, tan abstraída de la realidad socioeconómica que vive el país, se oponga a ellos. Así que yo creo que lo más probable es que esto se termine diluyendo y van a quedar aislados. Y si le sumamos, Leandro, lo que veníamos hablando recién con Iván y con Darío, ¿no? Esta crisis mundial que tiene que ver en un punto con el coronavirus, pero que afecta a lo que es directamente la economía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Esto puede beneficiar en un punto a la Argentina o de ninguna manera? Mira, el gobierno de Macri dejó al Estado argentino con sus defensas muy bajitas. Y cuando estábamos en un proceso de tratar de recomponernos, apareció el coronavirus y tiró el precio de todos los activos al tacho. Obviamente, esto complica
complica la situación de la Argentina, complica la situación de la región, desacelera la economía mundial, baja los precios de la soja, complica las inversiones en vaca muerta, complica la capacidad de la Argentina de generar dólares comerciales, que son los que necesitamos para agarpar la deuda, complica mucho. La ventaja que tenemos es que tenemos un gobierno, primero, que es consciente de la realidad, y segundo, que en caso de restricciones, y más en caso de restricciones extraordinarias como esta, va a privilegiar siempre a los más necesitados. Claro, no sé si querés. No, estaba pensando esto, que nosotros pensábamos que esta economía, después de tantos años de caída, tratando de basarse en que lo principal era crecer. Martín Guzmán dice, tenemos que crecer para después ver qué onda el resto. Esto cambia un poco esas perspectivas. El gobierno no lo decía, pero también se podía pensar en, después de arreglar, casi que no se podía parafrasear un segundo semestre, pero desde otro lado, con otro modelo económico. Esto complica, no sé ya contestaste lo que te preguntaba Lu de el hoy, pero las perspectivas de la segunda parte del año, el segundo año, ¿cómo ahí se empieza a ver de otra manera? Primero hay que ser cautos porque estamos en el primer día del lunes negro, hay que ver qué pasa con la OPEP, si efectivamente el mundo interviene y lo regula o no lo regula. Hay mucho de psicosis también. Para que la gente esté en casa, buena parte de todo esto se debe a un conflicto que hay entre Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos para ver cómo hacen para desplomar el precio, para matar a la producción alternativa de petróleo. Y otra parte es las especulaciones sobre cuánto va a paralizar la economía mundial el coronavirus. Entonces, esto no depende de nosotros. Hablábamos fuera de cámara si es un cisne negro o no es un cisne negro. Leandro, gracias por mencionar el tema que Gaño me lo había tirado al tacho de una manera. Yo creo que efectivamente, si bien todos los analistas venían anticipando dificultades en la economía mundial, digamos, porque la tasa de la Reserva Federal había bajado 0,5 en 24 horas también, estaban sucediendo anomalías, lo cierto es que para nosotros esto complica el cuadro de situación que teníamos previsto. Ahora, ¿esto qué significa? Digamos, que la Argentina no va a crecer menos, va a ralentizar su crecimiento. Es probable, digamos, pero la verdad es que nos quita también de alguna manera una responsabilidad porque hay cosas que las va a definir la propia realidad. Recién yo había dicho, bueno, la economía real con lo financiero 5-1 y por eso cuando la economía argentina se abrió tanto, estábamos tan vulnerables y me dicen, te escuchaba, pero por cada dólar en la economía real hay 20 en la economía financiarizada. Así estamos de vulnerables cuando solo nos supeditamos a los mercados. Bueno, estamos cortos de tiempo. Yo estoy más preocupado por la presión sobre el dólar porque con cepo hoy el Banco Central tuvo que intervenir fuertemente y esto es algo que claramente no es sustentable en el tiempo. Puede pasar 1, 2, 3 rondas de emergencia. Después la presión que va a poner sobre el tipo de cambio hay que ver cómo se administra. Hay muchas presiones, o sea, devaluó Brasil, está claro que todo esto conspira, digamos, contra... Sí, obviamente, a ver, cuando hablamos de un endeudamiento irresponsable y de la absoluta irresponsabilidad de abrir la cuenta capital, de liberar, digamos, la fuga de divisa, hablamos de esto. Por supuesto que sí, pero ahora, un mensaje, porque si no, es todo pesimismo y la gente que está en casa por ahí tomando mate se deprime. Que no lo compartan el mate. Sí. Café mejor. Estás demasiado susceptible con el coronavirus, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el gobierno que tenemos hoy en la Casa Rosada va a gobernar y va a tomar medidas en función de los intereses de las mayorías. Por supuesto que nosotros queremos redistribuir las ganancias, el excedente, el crecimiento. Pero en caso de que tengamos que redistribuir parte de las pérdidas, que es probable lo que tengamos que hacer si esto se profundiza, lo que va a tener que hacer el mundo, ¿no? El gobierno argentino, digamos, el criterio que vamos a tener va a ser de equidad también. Porque con Macri vos tenías la sensación que había un proceso de transferencia de riqueza de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Pero cuando había pérdidas, también perdían más los que tenían menos y perdían menos los que tenían más, digamos. Eso por supuesto que genera mucha violencia. Nosotros no solamente vamos a invertir ese proceso, sino que además vamos a tratar de salir rápidamente de la crisis con las herramientas que tenemos disponibles. Leandro Santoro, gracias.